vamos a revisar el tema de recursos gráficos para la expresión gráfica 6. Luego de haber abordado el tema del proyecto ejecutivo en quinto ciclo, ahora en sexto ciclo vamos a revisar nuevos recursos gráficos para la comunicación de los proyectos arquitectónicos. Lo importante que se quiere mostrar en estos dibujos, a diferencia del proyecto ejecutivo, es el resaltar o destacar una idea. Es muy diferente un proyecto ejecutivo en el sentido de que es una información técnica que nos sirve para construir un edificio, pero pasando a otras instancias de proyecto, como por ejemplo podría ser un concurso, una presentación de un proyecto, lo que nos interesa es destacar o resaltar las ideas proyectuales que dan valor a ese proyecto. Entonces, vamos a ver una serie de ejemplos para eso. Antes de los ejemplos, yo quisiera hacer mención a un par de citas de dos autores. La primera es de Arne Jacobsen. Arne Jacobsen, cuando le preguntan sobre su filosofía, él dice que no tiene ninguna filosofía y más bien le parece peligroso, es alejarse de la realidad. Comenta que si has de tener una filosofía, esta sería la de sentarse frente a la mesa de dibujo. La siguiente cita de Joseph Ketglas, que me parece muy interesante, es la siguiente. Si el dibujo es el resultado del pensamiento, también el dibujo es el instrumento y la materia necesarios con los que y en los que el pensamiento se produce. Porque dibujar no forma tanto parte del representar, cuanto del actuar y concebir. Quiere decir que dibujar, graficar, está muy relacionado al pensar, al proyectar, al pensar. ¿Cómo pienso a través del dibujo? La siguiente van a ser una serie de ejemplos sacados de algunos proyectos. En este caso es un proyecto de un concurso de la plataforma gubernamental presentado en el 2012, ¿no? Ya hace algunos años, 8 años atrás, en donde vamos a destacar esos dibujos que muestran de alguna manera las ideas principales del proyecto. Entonces aquí vemos la primera lámina que se compone simplemente de tres dibujos, en donde tenemos una axonometría, un alzado y una perspectiva. Y vamos a destacar estas dos dibujos pequeños, la axonometría y el alzado. La axonometría para destacar ciertas decisiones proyectuales que se tomaron en este proyecto. Por ejemplo, estamos en la parte sur del Parque La Carolina. Entonces, lo que trata de hacer este proyecto es de retranquearse con respecto a la esquina de estas dos vías para generar una plaza y que esta plaza vea directamente al Parque de la Carolina y sea un punto de encuentro, un espacio común previo a ingresar a las oficinas, a las instancias públicas de atención oficina en la parte baja y al auditorio. Entonces, esta va a ser una plaza dura enfrentada a todo el Parque de la Carolina. Entonces, lo que este dibujo destaca en esta axonometría es este gran espacio verde, ¿sí? Y la decisión del proyecto que viene de estar en este lugar. Y como ven, la representación gráfica de esta axonometría no es un render muy elaborado, es más bien un esquema en donde muestra desdibujado el perfil de los edificios de la ciudad e incluso en un fondo blanco que va a unirse con el fondo blanco del papel y destacando las vías, las conexiones y los espacios libres en el edificio y su relación de la nueva propuesta planteada, la relación de la nueva propuesta con los edificios existentes, especialmente este edificio de aquí y este edificio de aquí. Vamos a ver en el siguiente
dibujo justamente esta relación. Si esta de acá era una axonometría que trataba de destacar el tema de estar enfrentados al Parque La Carolina, este dibujo de aquí es una axonometría desde el otro punto de vista, en donde podemos ver las relaciones que existen entre el nuevo edificio planteado y el edificio existente. Y esta es una imagen que, a diferencia de la otra axonometría, ya es utilizando el recurso del Google Earth, la imagen en planta de Google Earth colocada en el programa de dibujo CAD, escalada y dibujado a partir de ahí los contornos de los edificios urbanos. Este edificio de aquí, de la derecha, son fotografías de la fachada. Era un edificio muy importante para el proyecto, ¿no? Entonces vemos cómo este dibujo trata de destacar esa misma idea, el espacio que existe entre los edificios existentes y el edificio nuevo planteado y las relaciones urbanas a nivel de piso en el tema de circulaciones peatonales y ciclovías, cómo se conectaría con el Parque de la Carolina. Esta es una planta común y corriente, pero que trata de destacar algunas ideas proyectuales, por ejemplo, el tema de que gráficamente todas las vías estén en un color gris tenue y luego que se conformen de manera más clara en contraste con ese gris de fondo, se delimite de una manera más clara el contorno de las manzanas. En este caso, estos contornos de aquí, este contorno de acá y luego este espacio vacío, ¿no? Entonces hay un contraste entre la fondo y figura, en este caso la vía y la manzana, y luego colorear o destacar el color verde para todas estas áreas vegetales, ¿no? La importancia de un bosque al frente de esta plaza, un bosque, un lugar de sombra, un lugar de descanso. En la mitad del proyecto hay un gran patio por donde se ilumina y se ventilan los parqueaderos. Luego, toda esta estructura del edificio, de la parte baja del edificio, la parte alta del edificio con los diafragmas. Y luego, urbanamente, cómo esta vereda se ensancha para conectarse horizontalmente con esta plaza, con este bosque y generar la segunda parte del proyecto. Estos son diagramas que indican la relación del edificio como una torre muy delgada en contraste con la topografía del lugar. Este es un dibujo como bastante sugerente en donde nos deja ver la relación con el edificio de atrás. Se quería hacer un edificio muy delgado para que el edificio de atrás pueda ver a través, o no, este edificio nuevo no le haga pantalla y se pueda ver a través y se puedan ver los jardines del nuevo proyecto y la nueva plaza del proyecto, ¿no? En contraste con la gran topografía de los Andes en Quito, ¿no? Y luego otro recurso gráfico en blanco y negro en donde tengo un contraste entre fondo y figura para poder destacar este mismo alzado, la relación de la calle, esta plaza levantada 1,80 metros del nivel del piso para poder ver desde esta plaza hacia el Parque de la Carolina, ¿no? Como veíamos aquí, esta plaza está levantada para que desde aquí ininterrumpidamente yo tenga vistas hacia todos los 2 kilómetros del parque, ¿no? Desde aquí sobre los vehículos, sobre los buses, yo tengo una vista hacia toda la parte eh, eh, sur del parque, ¿no? Que es esta idea de aquí, poder estar en este espacio público y poder tener todas estas vistas hacia el parque. Luego, del mismo alzado, la perspectiva. Entonces, cómo a partir de varios recursos gráficos estoy tratando de mostrar algunas ideas principales del proyecto, ¿no? Luego tenemos un recurso gráfico también que puede ser válido, una imagen
blanco y negro en contraste con el fondo, un cielo y poder tener algunas sombras y reflejos del vidrio. Esta es una imagen de la plaza principal con su marquesina de ingreso que indica justamente por dónde es el ingreso al edificio, el bosque de estos árboles verticales con sombra y el espacio vacío, que luego este espacio nos dirige hacia el auditorio que está hacia el fondo. Esta imagen en blanco y negro también con el fondo azul del cielo. Otro recurso gráfico, las axonometrías, pero no solamente las axonometrías en blanco y negro, sino también el uso del color para indicar diferentes espacios, circulaciones peatonales, circulaciones verticales en azul, accesos a los parqueaderos, al subsuelo de parqueadero en gris, hay un acceso y hay una salida, es decir, hay dos accesos. Y circulaciones a través de las plataformas, ¿no? De estos nuevos espacios que se conectan con la ciudad. La siguiente lámina muestra tres imágenes, pero la importancia de que estas tres imágenes se muestren junto con un diagrama, o en realidad todas las imágenes, todas las perspectivas, se muestren junto con un diagrama en planta de dónde están los puntos de vista de estas cámaras. Por ejemplo, podemos ver la cámara 4.1, que es esta de aquí, hace referencia a esta imagen grande de acá. La perspectiva 4.2 es debajo del edificio, hacia el jardín, por ejemplo este de aquí, y la 4.3 es viendo la otra fachada del edificio, ¿no? Entonces la importancia de los diagramas para la ubicación de las cámaras y poder comunicar de mejor manera los proyectos, ¿no? Entonces vamos a analizar esta imagen de aquí. Podemos ver que es esta cámara de aquí, que veas este espacio verde, que es un patio que sale de los parqueaderos en el vestíbulo del edificio, que es el vestíbulo del edificio del ministerio, el jardín central. Estos serían los espacios o las salas de espera. Luego, la última imagen que vamos a ver es de proyecto, las secciones constructivas en alzado, confrontado con la sección, con una axonometría, y luego explicado cada parte de la sección constructiva a qué parte del edificio pertenece, ¿no? Por ejemplo, esta parte es del remate del edificio, esta parte es del cuerpo del edificio, y luego cómo es el rotamiento de las plazas aquí, al nivel del piso, que en realidad las plazas son levantadas medio piso para que haya menos excavación, se genere un lugar privilegiado de vistas desde la plaza hacia el parque y luego cómo el tema del agua lluvia va a ser tratado en estas plazas, ¿no? Entonces es una sola lámina que muestra en partes cómo está funcionando el edificio en términos constructivos. Vamos a pasar a otro proyecto. En este caso es un proyecto emplazado en el Cajas. Entonces es la contraposición de dos imágenes. La de la derecha, una imagen del Google Earth con la autopista, el norte, la escala gráfica. Estamos hablando de aquí a acá 200 metros en la escala gráfica. Y luego el nuevo proyecto, cómo se genera el ingreso a través de la autopista y cómo esta área encuadrada representa luego un zoom de esta área de aquí, ya un dibujo en líneas blanco y negro. Pero la importancia de utilizar recursos gráficos como por ejemplo imágenes aéreas del Google Earth para entender la importancia de la topografía o en este caso la importancia del proyecto que estamos al frente de un lago. Entonces se hace un boceto conociendo de que al frente de este lago hay una gran montaña con unas características importantes y luego este proyecto se emplaza en una topografía en pendiente, entonces se resuelve hacer una plataforma
horizontal para generar una pequeña plaza de ingreso. Luego el pabellón o el refugio para este proyecto en el Cajas es una barra horizontal muy delicada en el sentido de que quiere más bien hacer un contraste fuerte con la topografía, generar una línea horizontal que genere ese gran contraste con lo agreste de lo natural. Y luego este proyecto que está modulado en 4 elementos o hay cuatro crujías o 4 módulos. El último módulo que queda relativamente oculto en la topografía sería un módulo macizo, los demás serían transparentes y vemos una noción de una banca para sentarse que genere como un pórtico de protección a la intemperie. Vemos el paso de esta idea en boceto, principalmente que se recogen estas ideas, cómo se pasa un montaje en donde sí hay valores o temas arquitectónicos en blanco y negro que se quieren ver, pero lo que se quiere destacar es la relación con el paisaje, la relación visual con el paisaje, esa transparencia que se genera hacia el lago, y ese contraste que hay entre lo agreste de lo natural y la línea horizontal de la arquitectura. Entonces es un dibujo que pone en contraste y destaca la arquitectura, pero también al mismo tiempo quiere destacar el lugar y la topografía, y ese se deja en color. Entonces, a partir de esto, podemos nosotros encontrar, hacer una investigación para tratar de replicar diferentes recursos gráficos que uno pueda hacer que se adapten a nuestras ideas de proyecto y generar justamente eso, em, gráficos que resalten las ideas principales del proyecto. Entonces podemos encontrar un sinnúmero de recursos gráficos que ustedes van a buscar, entender y replicar para cada uno de sus proyectos. Como vemos, podemos encontrar un sinnúmero de recursos gráficos que no necesariamente tienen que ser el render hiperrealístico. Hay muchos recursos gráficos que no necesito el render hiperrealístico para destacar las virtudes de un proyecto. Yo puedo valerme de un sinnúmero de gráficos, de recursos, de montajes, de técnicas de collage, es decir, montar varios recursos y varias técnicas para destacar las ideas que cada proyecto necesite. Por ejemplo, este de aquí, muy parecida al ejemplo anterior, el tener la arquitectura muy sobria en blanco y negro, mostrar claramente los espacios, mostrar claramente la estructura. Esta es una sección, pero el valor de este proyecto es la relación en transparencia que tiene con la vegetación al exterior, que al parecer hay un parque, ¿no? Y este gran espacio a triple altura con este balcón de aquí. Entonces, sin la necesidad de un render hiperrealístico, se puede dar a entender las nociones principales de un proyecto arquitectónico. Y también hacer la investigación y poder nutrirnos de otros artes o de otras maneras de comunicar algo que no sea necesariamente arquitectura. Por ejemplo, tenemos en el cine los afiches de cine hechos por diferentes artistas que si no son algunas ideas directas para nuestros recursos gráficos, sí son recursos bastante sugerentes que nos podrían dar o abrirnos a la noción de nuevas maneras de representar las cosas o la potencia que puede tener las ideas en los gráficos. Vemos ahora un proyecto arquitectónico eh, que se utiliza sutilmente el color, se utiliza sutilmente
la ambientación de monigotes, pero la escala urbana dada por los árboles, dada por la iluminación, te da a entender claramente el espacio que plantea este proyecto. Un dibujo bastante sobrio. Otro dibujo también que no es un render hiperrealístico, da a entender la relación de esta marquesina con el exterior. Y para finalizar, por ejemplo, este afiche de esta película, que es bastante interesante, como en diferentes espacios de fotografía o fotografías tomadas en diferentes instancias, se hace un collage para unir y dar a entender como una secuencia de acontecimientos, una secuencia de imágenes en una sola, ¿no? Esto si podemos traducir a arquitectura podría resultar en esto, ¿no? ¿Cómo puedo unir diferentes fachadas del edificio para tener como una idea del proyecto, ¿no? Entonces, con eso finalizamos la idea de recursos gráficos para comunicar nuestros proyectos, hacer esta investigación para utilizarlos en la comunicación de nuestro proyecto, de nuestro edificio.